Bien. Me dan el nombre del elemento químico y me dicen que es un metaloide, ¿no? Y que el isótopo más estable, la palabra sería más abundante, ¿no? Porque estables son, ¿no? O más estables dependiendo esto, si han ganado energía, si no han ganado energía, o si tratan de completar el octeto. Pero, ¿no? El isótopo más estable aquí se está refiriendo a su configuración electrónica. Nos dice que es su catión tetravalente. Entonces, representamos, representamos al núcleo, ¿no? Bajo la forma de núcleo sería, eh, tendríamos que poner ahí, por ejemplo, el símbolo, ¿no? Si no lo conozco, no interesa, simplemente pongo el símbolo E, me está representando el símbolo. Me dice que tiene 74 nucleones, por lo tanto me está diciendo el número de masa, el número de masa A es 74 nucleones. Y su catión tetravalente, o sea, tetravalente significa que ha perdido 4 electrones, ¿cierto? Y entonces en ese momento que es tetravalente, el número de electrones para ese catión tetravalente por dato del problema nos dice que es 28, ¿cierto? Esto es por dato del problema. ¿Listo? Entonces, tiene una estructura cristalina similar al diamante. Bueno, estoy describiéndome sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, se utiliza en dispositivos electrónicos. Bueno, me está dando más características, propiedades físicas, ¿no? Al respecto, determina el número de neutrones de este isótopo más estable, el número de orbitales semillenos del germanio, etcétera, y el número del germanio elemental en su último nivel y su ubicación en la tabla periódica. Bueno, entonces, lo primero que se va a hacer es llevarlo a la forma neutra. Si no, no podemos ubicar ni en qué grupo está. Todos los elementos se ubican en la tabla periódica de acuerdo al estado neutro. Entonces, este elemento le devolvemos los 4 electrones que perdió. Por lo tanto, para que sea neutro ahora, a este número de electrones hay que sumarle, ¿cierto? ¿Cuántos? 4. Los 4 justamente que perdió y son 32 electrones. Ahora sí, esto corresponde al estado neutro. Si son 32 electrones y está en estado neutro, eso corresponde al Z, al número de protones. Entonces ya sé que esto es 32, esto es 74. Sabemos que el número de neutrones, si nos pidieran el número de neutrones como en este caso, pues tendremos que restar, ¿no? El número de neutrones será igual a A menos Z. ¿Cuánto es A? A es 74. ¿Cuánto es Z? 32, acabamos de verlo. ¿Cuánto me sale eso? 74 menos 32. 2, 4, 2, 3 a 7, 4. 42, ¿cierto? 42 neutrones. Encontramos el número de neutrones y aparte nos pide ubicarlo en la tabla periódica. Para ubicarlo en la tabla periódica también nos volvemos a fijar en el Z, en el número de protones. Entonces, estamos viendo que Z ha sido igual a 32. Hacemos la configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿cuánto vamos? 2, 4, 10, 12, 18, ¿cierto? 4s2, ahí va 20, 3d10, ahí va 30, y 4p2, ahí están los 32. La capa de valencia siempre se busca y es el que tiene el mayor N. Entonces, el mayor N acá es 3, desde acá, desde donde empieza el mayor N hasta el final. Entonces, en este caso, la capa de valencia es todo esto. Todo esto se llama capa de valencia. Capa o nivel de valencia. Ahí se encuentran los electrones de valencia.
Entonces, nosotros nos podemos fijar en la capa de valencia, vemos que está en el cuarto periodo. Entonces decimos su ubicación es, ¿no? Está ubicado en el cuarto periodo. Porque, ¿quién da esa información? La capa de valencia, el mayor n. En este caso, el mayor n es 4, ¿no? Entonces, ¿no? Porque n es igual a 4, está en el cuarto periodo. ¿Qué grupo? El grupo, como D está completo, no se toma en cuenta. Entonces, en la capa de valencia sumamos, ¿no? 2 del subnivel 4S y 2 del subnivel 4P, sería 4. Entonces, está en el cuarto grupo, ¿no? Cuarto, o podríamos poner grupo 4, ¿cierto? 4A. ¿Por qué A? Porque termina en orbital P. Es un elemento representativo. ¿Listo? Si yo quisiera saber qué columna arábiga, entonces me fijo, ¿no? Columna 1, entonces cada tabla, columna 1, columna 2, aquí están todos los elementos de transición, aquí están los no metales, y aquí están los gases nobles. Entonces, no sé en qué columna está, pero me fijo, yo sé que esta es columna 1, es columna 2, esta es la columna 3 hasta la 12, porque son los elementos de transición. Esta es la columna 13, que termina en P1. Esta es la columna 14, porque termina en P2. Esta es la columna 15, porque termina en P3. La columna 16, porque termina en P4. La columna 17, porque termina en P5. Y la columna 16, porque termina en P6. ¿Listo? Entonces, ¿en qué termina? En P2. Ah, entonces P2 es esta, columna 14. Entonces ya tengo, puedo poner así 4A o columna 14. También nos pregunta, ¿qué más nos pregunta? ¿Cuál es el número de orbitales semillenos? No lo puedo ver aquí, lo veo en la capa de valencia y desarrollo la capa de valencia. Vamos a desarrollar la capa de valencia de acuerdo al diagrama del orbital. Entonces podemos decir, ¿no? En la capa de valencia, el 3D no se cuenta porque está lleno, ¿cierto? Solamente vamos a, el 4S también está lleno, solamente el final no está lleno, el 4P. Entonces ponemos, ¿no? El 4P es -1, 0 y +1. Porque los anteriores están llenos. ¿Para qué lo vamos a graficar? Entonces, en el subnivel 4P hay dos electrones, 1 y 2, cumpliendo los principios, ¿no? de configuración electrónica. Y entonces nos piden cuánto es el número de orbitales semillenos. Hay dos, pues, este orbital y este orbital. Entonces tiene dos orbitales semillenos, ¿no? Podemos poner dos orbitales semillenos. Si me hubiesen preguntado cuántos orbitales vacíos tiene, este está vacío, ¿no? ¿Cuáles los números cuánticos del último electrón? O sea, de este. Los números cuánticos de ese último electrón es n igual a 4, L igual a 1, L igual a 1, M sub L igual a 0, y el spin más un medio, ¿no? Si me hubiesen dicho, diga los 4 números cuánticos del último electrón, o sea, de este, le hubiésemos dado este número. No, no me está pidiendo, ¿no? No, me están pidiendo es, ¿cuántos neutrones tiene? 42. ¿Qué más nos preguntan en ese orden? Eh, el número de orbitales semillenos, 2, ¿no? Ya hemos visto, 2 orbitales semillenos. ¿En qué periodo está? En el 4 y grupo 14. Entonces, la respuesta sería... Aquí no está completo, este no es correcto, porque no es grupo 4, es grupo 14. Si me hubiese puesto grupo 4A, eso sí era correcto. Pero si lo ponen arábigos, esto sería lo correcto. ¿Listo? Espero que se haya entendido. ¿Verdad? Sí, profesora, ya lo entendí. Muchas gracias. No tiene por qué. Si hubiera otra consulta, ya, ¿no?
¿La consulta? ¿Hay otra consulta, por favor? Las consultas son de 4 a 6 de la tarde. Sí, perdón. Les decía que el descubrimiento de los rayos catódicos como que abre una nueva era para contribuir a determinar los modelos atómicos, ¿no? Entonces, no se estaba tan en lo correcto, pero contribuyó mucho. Por ejemplo, el experimento de rayos catódicos permitió descubrir el electrón, las partículas alfa, eran de carga positiva, por lo tanto, una radiación de partículas alfa casi pasaba inadvertida, pero si chocaba contra el núcleo, como las partículas alfa eran positivas, pues estos cambiaban la dirección, ¿no? La dirección del rayo catódico, por lo tanto se establece que los protones tenían carga positiva y estaban ubicados en el núcleo, y el núcleo era de pequeñísimo tamaño, ¿no? Comparado con todo el átomo. Por eso es que Rutherford considera, ¿no? El átomo es una gran esfera hueca o vacía. Bohr también aportó mucho al modelo, aunque no era tan exacto, pero el aportar de que los electrones giran en órbitas ya era bastante, ¿no? Ahora, cada órbita tenía un nivel definido de energía, eso se cumple hasta ahora. Lo que no se cumple es que se pueda determinar que a la vez la velocidad y la posición del electrón se puedan ubicar simultáneamente, ¿no? Ya es con el modelo mecánico cuántico que se habla de orbitales, o sea, de probabilidades de encontrar un electrón. Se habla de función de onda, ¿no? Y el último, de Broglie estudia cómo el electrón se puede considerar onda, energía, y el electrón también se puede considerar masa, es una partícula, ¿no? Entonces, por eso se habla de la naturaleza dual del electrón. Y entonces, justamente, con esos conocimientos más los avances de la mecánica cuántica, se llega a plantear el modelo mecánico cuántico, ¿no? Que es el modelo actual, ¿no? Pero de Broglie no descubrió los neutrones. Y una No, cosa para que tal. perdón. ¿Cuáles unas cosas para las que están? ¿Cuál? 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 Mira, aquí dice XXL. Uy, ¿verdad? Que a veces no se tiene padre. Sí, sí, media. Oh, seguro. ¿Bueno, alguien más que quisiera participar? Bien. El manganeso es un metal de transición con propiedades físicas y químicas versátiles. Aproximadamente al 0,1% en la corteza terrestre se utiliza en aleaciones metálicas. Bueno, hasta ahí me está hablando de
me está hablando de porcentaje de abundancia, de dónde se utiliza, ¿no? Cuáles propiedades físicas tiene, ¿no? Entonces, respecto al manganeso 55, y que posee 35 neutrones, ya me está dando una información que la puedo representar así, ¿no? El símbolo del manganeso, si no me acuerdo, no interesa, lo pongo como símbolo E nada más, porque como notación de núcleo lo que me interesa es el A y el Z. Entonces, según el dato del problema, me dice que este manganeso 55, o sea, esto es 55, ¿eh? El número de nucleones o el número de masa. Y me dice que posee 30 neutrones. Yo sé que A es igual A es igual a protones, el número de protones, más el número de neutrones. Como ya tengo el número de neutrones, pero no tengo el número de protones, y si tengo A, entonces despejo, ¿no? El número de protones será igual a A menos número de neutrones. Entonces, ¿cuál es el número de protones? El número de protones será A, que me dan, que es 55, neutrones, que me dicen que es 30. Entonces tengo que el número de protones es, ¿cuánto? 25, ¿cierto? Como el átomo está neutro, entonces esto, ¿cierto? Es igual al número de electrones también. Y es también el número Z, el número de protones lo que me da es el Z, ¿no? Cuando está neutro, entonces el Z coincide con el número de electrones. Entonces me dice, determine la suma de números cuánticos del penúltimo electrón. Quiere decir que tengo que hacer la configuración electrónica. Configuración electrónica, el nombre significa, ¿no?, el acomodo que van a tener los electrones. Pero como los electrones son lo mismo que los protones, porque el átomo está neutro, entonces puedo hallar, ¿no? Y puedo hacer la configuración. Entonces puedo decir, no, parece Z igual a 25, que en esencia también es el número de electrones, entonces hago la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, y cuánto, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. ¿Listo? Pude haber hecho kernel y utilizar toda esta notación hasta aquí como kernel argón. Kernel argón 18, me acomoda todos estos 18 electrones. Kernel argón 18, ahí está la notación de kernel argón. Y pondría aquí 4s, solo la capa de valencia. 4s2, 3d5. ¿No? La capa de valencia es desde donde empieza el mayor n hasta el final. Y la capa de valencia me da la información de en qué grupo, en qué periodo está. Por ejemplo, aquí está en el cuarto periodo. ¿Por qué sé que está en el cuarto periodo? Porque en la capa de valencia n es igual a 4. Hay dos n, ¿no es cierto? Se coge siempre el mayor para hablar del cuarto, la ubicación en la tabla periódica. ¿Qué grupo? El grupo al que pertenece, sumamos los electrones de valencia, solamente de la capa de valencia. Entonces tenemos 2 más 5, 7. Como termina en orbital D, entonces es un elemento de transición. Me pide los números cuánticos, entonces hago la configuración electrónica solo de la capa de valencia, ¿no? Porque ahí están los últimos electrones. La capa de valencia sabemos que se va a llenar en orden creciente de energía. ¿Quién tiene más energía? ¿4s o 3d? Obviamente 3d, ¿no? Este es un nivel 3d, se llena después. 4s se llena antes. Pero 4s es el más externo, ¿no? 3d es el de más energía, pero no es el más externo. Entonces los electrones siempre se van a perder del más externo. Pero nada de eso me está pidiendo, solamente que haga el diagrama de orbital y encuentre los números de valencia. Entonces para el 4s
que no tendríamos necesidad ni de escribirlo porque ya están apareados, esos no son los, ¿no? Entonces ahí tenemos 4s y me dice el penúltimo electrón, pero el penúltimo electrón está en 3D porque se ha llenado al final. Y 3D, el subnivel 3D tiene 5 orientaciones, ¿cierto? Esas 5 orientaciones, el número magnético me dice que esto es -2, que esto es -1, que esto es 0, y que esto es +1, y que este es +2. ¿Y cuántos electrones tiene en el subnivel D? Tiene 5, que se acomodan, ¿no? De acuerdo al principio de configuración electrónica y a las convenciones. Primero va el -2, luego el -1, 0, el +1, ahí ya van 4, ahí ya están los 5 electrones acomodados, ¿ven? Esos son los de más energía, son los que se ha llenado al último. Y de todos ellos, por convención, ¿quién se llenó más al último todavía? Este. Me están pidiendo del penúltimo. Ah, el penúltimo es este. ¿Cierto? Ese es el penúltimo electrón. Le vamos a ubicar a ese electrón con los 4 números cuánticos. ¿Y cuáles son esos números cuánticos? Los números cuánticos serán N, L, el magnético y el spin. En ese orden. Entonces, ¿quién es N? ¿Cuánto es N? N es 3. 3. ¿Cierto? ¿Cuánto vale L? L vale 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando del orbital D. L vale 2. M sub L, ¿cuánto vale? M sub L vale +1. +1. Y el spin, ¿cuánto vale? +1/2. Esos son los 4 números cuánticos. Si me dice súmelos, sumaremos pues 3, +2, 5, +1, 6, más 0.5 o 1/2, todo sería 6.5. La sumatoria entonces de números cuánticos será igual a 6.5. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Mantenerlos. Listo. Espero que se haya entendido. Ahí, vamos a compartir pantalla. Pero no me dijeron. Bien, ahí estamos. Entonces, ahí les decía, ¿ven? Ahora sí, ¿no? Se está compartiendo pantalla. Para el ejercicio que acaban de decirme, ahí está el E, el núcleo A y Z, ¿cierto? Entonces me dicen que tiene manganeso 55, entonces el número de masa es 55. Por dato, me están dando los neutrones, posee 30 neutrones. Entonces yo sé que el número de masa es suma número de protones más neutrones. Como protones no se conoce, lo despejo, sería A menos número de neutrones. Entonces 55 menos 30 me sale el número de protones 25. Que como el átomo es neutro, porque no me dice que sea un ion, ¿no? Entonces, como es neutro, el número de protones coincide con el número de electrones, por lo tanto coincide con el Z. Haciendo la configuración electrónica, dado que Z es igual a 25, los electrones también son 25, hacemos la configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Podemos haber hecho por notación kernel. Todo esto es kernel argón 18, luego viene 4s2, 3d5. Esa es la capa de valencia. La capa de valencia, sea así o notación kernel, la capa de valencia me informa en qué periodo está, ¿no? En el cuarto periodo este elemento. ¿Cuántos electrones tiene? Sumamos, ¿no? En la capa de valencia, ¿cuántos electrones entran a la suma? Todos. Mientras D no tenga 10, entra a la suma también. Entonces 5 más 2, 7. Como termina en orbital D, es 7b. Entonces ahora, haciendo la configuración electrónica de este 3D, sería 4s2 que no entra, solo el 3D, vamos a ver. El 3D tiene 5 orientaciones, ¿no? -2, -1, 0, +1 y +2. Y ahí acomodamos los 5 electrones, ¿no?
con el principio de configuraciones electrónicas y las asunciones. Primero empezamos con el -2, luego el -1, luego el 0, luego el +1 y luego el +2. Nos dicen el penúltimo electrón. Este es el último, el penúltimo será este. El penúltimo electrón tiene los siguientes números cuánticos, ¿no? N, L, el magnético y el spin. Penúltimo electrón, N, ¿cuánto vale? 3. ¿Lo vemos? Ahí está, 3. L, ¿cuánto vale? 2, porque es el orbital D, entonces vale 2. Cuando hablamos de orbital D, L vale 2. El magnético, ¿cuánto vale? +1, es la orientación, ¿no? Alrededor de los ejes coordenados. La orientación en el espacio, +1, ¿cierto? +1. Y el spin está hacia arriba, +1/2. Si sumamos estos 4 números cuánticos, 3 más 2, 5, +1, 6, +1/2, saldría 6.5, ¿no es cierto? Y habremos hecho la suma de... ¿Listo? Sumando, sale 6.5. Ahora sí. Entonces vamos ahora sí a responder. Mi pregunta es cómo medir los radios atómicos. Sí, ahorita respondemos eso. Estaba respondiendo la anterior, la de ¿por qué al ML no le considera en el +2? ¿Cuál es el ML? ¿Cuál es al ML? Ah, ya entendí. Ya entendiste. No sé cómo estará tu teoría, pero espero que gracias si me has entendido. Ya vamos a ver lo del radio atómico. ¿Cómo medir los radios atómicos? Mira, la teoría es bien clara. Te voy a explicar acá cómo se miden los radios atómicos. En realidad, los radios atómicos, ¿no?, los podemos medir así con mira, ¿no? Mira acá. En el laboratorio se hizo experiencias y se encontró que 2 átomos idénticos se les juntaba lo más posible, ¿no? Y se medía la distancia entre núcleo y núcleo. Aproximado, pues, porque todo esto son nubes electrónicas, ¿no es cierto? Y entonces, esto es como decir 2 ceros. Entonces, partido por la mitad, el valor medio sería el radio atómico. Eso es experimentalmente. Tenían que ser 2 átomos idénticos. ¿Listo? Entonces, la aproximación es a través de un equipo que se llama espectrómetro de masa, que te permite ver los radios, ¿no? Las nubes electrónicas, los radios de esas nubes electrónicas. ¿Listo? ¿Y qué se encontró? Se encontró lo siguiente, que cuando tú tienes la tabla periódica, la voy a poner acá, la silueta de la tabla periódica. Columna 1, columna 2, 2 periodos, los metales de transición, ¿cierto? Que dan cabida a 10 columnas, ¿cierto? Los no metales, que dan cabida a 5 columnas, y la última columna, que es la de los gases nobles. Entonces, se encontró que los radios atómicos iban, cuando considerabas un grupo cualquiera, ¿no? Los radios atómicos iban aumentando de tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá está el primer periodo, ¿cierto? El primer periodo. Aquí hay 2 periodos, ¿cierto? 2 periodos, 2 periodos. Ya esto debería tenerlo ya en teoría bien claro. Acá están 2 columnas, hemos dicho, ¿no? Y acá está el tercer periodo. Y así, acá hay 7 columnas, acá hay 10 columnas que no las vamos a pintar. Acá hay 5, 6 columnas que no las vamos a pintar, sino vamos a pintar los radios atómicos nada más. Entonces, pintando los radios atómicos, se vio que el radio atómico en este periodo era de este tamaño, pero para el tercer periodo ya era de este tamaño. Para el cuarto periodo, que es todo esto que estoy pintando acá, para este periodo era así. Y para el quinto periodo, entonces, ¿qué notábamos? Que a lo largo de un grupo, el radio atómico va aumentando de tamaño, ¿ves? Va aumentando. ¿Listo? A lo largo de un grupo. Y eso es lo que se ve acá, ¿ves? En el grupo 1A, el litio mide ese tamaño, pero el sodio que está debajo ya tiene mayor tamaño.
El potasio que tiene más, ¿no? Que está en el cuarto, ya tiene más tamaño. Este rubidio está en el quinto periodo, más tamaño. Y el cesio, pues, mucho más, ¿no? En cualquier grupo, no solamente en el 1A, igual en el 2A. En el 2A, ¿quién está? Está el berilio, ¿cierto? Está el magnesio, está el calcio, y así sucesivamente, igual. El radio del berilio era pequeñito. Comparado con el magnesio era más grande. El calcio un poco más grande. Y eso es lo que vemos acá, ¿ves? En el grupo 2A, mira cómo es va aumentando. Cualquier grupo, por ejemplo, si hacemos el grupo 7A o 6A, el de los halógenos, igual, ¿no? El 7A, el 6A, el de los calcógenos, ¿no? O anfígenos, o de los halógenos, hagamos. El flúor, mira el radio del flúor, cómo va aumentando a lo largo de un grupo. El halógeno bromo es más grande porque está en el cuarto periodo y el yodo mucho más todavía, ¿no? Y este mucho más todavía. Entonces ya hemos entendido qué pasa a lo largo de un grupo. Pero ¿qué pasa a lo largo de un periodo? Y un periodo sabemos que es la forma horizontal. A lo largo de un periodo, ¿ves? Va disminuyendo el tamaño. No consideramos a los gases nobles. En esta comparación no consideramos a los gases nobles. Entonces estamos viendo que a lo largo de un periodo, incluyendo el cloro, ¿no? El tamaño disminuye. Entonces, digamos, ¿no? Empieza con un tamaño así, digamos acá, y ahora va a disminuir más, un poco más, hasta que llega pequeñito acá, ¿no? Inclusive el neón, mira, ve, los gases nobles también siguen esa tendencia, que sea por un poquito, ¿ves? 0,72, 0,71. 1, ¿no? Si está en nanómetros, 1, este es 0,98. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Ves? A lo largo de un periodo disminuye el tamaño, a lo largo de un periodo, ¿no? Ahora, lógicamente, cuanto más se alejan de ser representativos, ya no cumplen, ¿no? Por ejemplo, acá no, mira, ¿ves? No cumple. O sea, a pie juntillas no se toma, pero la tendencia es esa, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, este es 1,40, es 1,42 y este es 1,33, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Los del segundo, tercer periodo, cuarto periodo sí cumplen, pero ya elementos que a partir del sexto periodo ya no cumplen tanto, ¿no? Y los de transición tampoco. Algunos cumplen, otros no cumplen esa tendencia del radio atómico. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con los radios iónicos? Entonces, podemos resumir que los radios atómicos van aumentando a lo largo de un grupo cuando bajo o cuando voy así en el sentido de izquierda a derecha, ¿no? Así están aumentando. Pero si yo voy de sodio a cloro, disminuyen. Si yo voy de rubidio o cesio a litio, aumentan. Depende cómo tome esto, pues, cómo pone la flecha. No. Vamos a ver los radios iónicos. En los radios iónicos sigue exactamente la misma tendencia, vale decir, a lo largo de un grupo, aumenta el tamaño. Por ejemplo, el catión sodio tiene un tamaño, ¿cierto?, de 95, digamos, 95 nanómetros, pero el potasio ya tiene 133, un poco más. El rubidio un poco más. A lo largo de un grupo, el radio iónico también aumenta. ¿Y qué pasa a lo largo de un periodo? A lo largo de un periodo puede aumentar o puede disminuir. Ya esa tendencia ya no se tiene tan claro. Lo que sí se tiene es comparar un átomo neutro con su catión o su anión. Me explico. Por ejemplo, si el radio del potasio neutro es 203, ¿no?, nanómetros, el potasio catión, el que perdió un electrón, disminuye su tamaño. Igual el sodio. Si el sodio tiene un tamaño, digamos, de 154 nanómetros, cuando se convierte este sodio neutro en sodio catión, el radio catiónico, o sea, el radio del sodio catión, disminuye. Por eso que sale como una regla, ¿no? El radio catiónico siempre va a ser más pequeñito que su radio atómico cuando es neutro. Todos los cationes van a tener menor radio que su átomo respectivo neutro. El rubidio, por ejemplo, ¿no? Si el rubidio tiene un radio iónico de 148 nanómetros, entonces el rubidio catión tiene 148, con toda seguridad el rubidio neutro, ¿no?, va a tener mucho mayor que 148.
Y vamos a analizar con los aniones. Por ejemplo, veamos el oxígeno. El oxígeno, cuando está neutro, tiene 70 Armstrong, digamos, o 70 nanómetros. No sé en qué unidades está, no lo dice, ¿ya? Digamos 70 nanómetros. Pero cuando es oxígeno -2, o sea, cuando se convirtió en ion divalente, aumentó el radio iónico, ¿ves? Ahora es 140. Igual el azufre. El azufre tiene un radio, cuando es neutro, un radio como átomo neutro, y ahora como ion, como anión. Y vemos que aumentó su radio aniónico. Conclusión, todos los aniones aumentan su radio iónico, ¿no? El anión aumenta su radio iónico con respecto a su átomo neutro. De ahí sale esto de acá, ¿no? En el radio iónico, el radio del átomo neutro va a ser menor que el radio del anión. O dicho al revés, ¿no? El radio del anión va a ser mucho mayor que el del radio del átomo neutro. Sí, pero si comparamos a lo largo de un grupo, ahí sí vamos a encontrar que inclusive los radios iónicos siguen la misma tendencia que sus átomos neutros. Vale decir, a lo largo de un grupo disminuye. ¿Listo? A lo largo de un grupo disminuye. ¿Listo? Y a lo largo de un periodo también, porque ahí estamos viendo, ¿ven? Aumenta de tamaño el sodio catión con el magnesio va a ser más pequeñito. ¿Cierto? Pero ya no podemos hablar con el azufre, porque el azufre es un anión, aumenta de tamaño. Por eso que mejor no comparar cationes con aniones, pero sí cationes y aniones con su radio neutro, con su radio de átomo neutro. Espero que se haya entendido. Para la pregunta que me estabas diciendo, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿se entendió lo que es radio atómico, lo que es radio iónico? Hola. Ok. Bien, me alegro, me alegro. Tener bien el concepto que es radio iónico, ¿no? Dentro de si yo te digo radio iónico, nada más te estoy diciendo una información a medias. ¿Por qué? Porque radio iónico, catiónico o aniónico, me tendrías que decir, ¿no? Si es catiónico, ha perdido electrones. Entonces el radio va a ser más pequeñito que su átomo neutro. Y si es aniónico, o sea, se formó un ion negativo, su radio iónico va a ser mucho más grande que su átomo neutro. Así de simple. ¿Listo? Bien. No sé si hay más preguntas. No tienes por qué.